Hola, ¿cómo están? Sé que teníamos tiempo sin reencontrarnos, pero bueno, Luis, el fundador de este canal, ha estado lamentablemente ocupado en muchas cosas sucediendo actualmente, y yo como colaborador también acá de este espacio, pues he estado también en lo mío, pero entre ambos hemos decidido que poco a poco vamos a ir retomando la rutina de los videos, de los análisis y de poder reconectarnos con ustedes. Dicho esto, quiero proceder a lo siguiente. Es que hablemos de Jefferson Soteldo, pero no de la manera como lo está haciendo la gran mayoría en redes sociales, despotricándolo y señalándolo por esa respuesta que le dio Antonio da Silva, periodista de Tercer Tiempo, el programa Tercer Tiempo del canal Meridiano Televisión, y también del Brujo Martínez por secundarlo. Bueno, fue quien primero le dijo a Soteldo: mira lo que están hablando de ti, nadie es profeta en su tierra. Y luego Soteldo con el comentario que hizo. Pero este mensaje va más que todo dirigido a otro público, a la acera al frente, que somos los periodistas y los fanáticos. Me excuso de antemano porque me van a ver un poco leyendo acá, viendo la pantalla. Quise hacer este mensaje de una manera bastante estructurada y por eso armé este guión y voy a ir paso por paso. Entonces, de antemano les ofrezco disculpas, pero vamos, no buscamos hacer leña del árbol caído. Quiero aclarar, porque yo personalmente tengo mi opinión respecto a Jefferson Soteldo como jugador, por lo que ofrece individualmente y por lo que te puede generar tácticamente, colaborándote o no con el equipo. Pero ya eso lo he dejado bastante claro en otros espacios y no quiero traerlo a colación acá. Vamos al grano. Cuando a un jugador se le tilda de sobrevalorado, ese valor generalmente se lo coloca la gente que lo ve y quienes consideran si es bueno o no para el rol que está desempeñando. Y en el fútbol, esa sobrevaloración no se la dan los jugadores. No es una autocalificación. No es que el dorsal 10 de la selección venezolana haya dicho: yo soy el más. Que se la crea es otra cosa. No lo ha dicho. La gente que está alrededor de él sí se lo han dicho. Pero es un tema que no es desde ahora. Es que él ha crecido futbolísticamente escuchando eso. El periodismo también lo ha inflado. El periodismo también se ha encargado de ello. Porque una cosa es que el fanático lo diga y otra cosa es que el periodismo lo respalde. ¿Por qué? Porque para el fanático que vea en la televisión o en redes sociales a un especialista pensar de la misma manera como lo hace él, el fanático va a decir: bueno, el tipo está diciendo exactamente como yo pienso. Entonces, los dos vamos en sintonía y esta es la única verdad. Esta es mi verdad, esta es su verdad, las dos coinciden, pues es la única verdad. Cuando no es así. El fanático venezolano es muy fácil de convencer, lamentablemente. Porque Soteldo, con que haga 2 gambetas, una paradiña sobre el balón y de vez en cuando tiene un centro efectivo, ya, para la gente él es un fenómeno. Cuando no es así. Y no es el único caso, déjeme decirle, no es el único caso que recibe halagos constantemente, con demasiadas especies incluidas. Brujo Martínez es otro, Jan Hurtado, dígame Peñaranda. Pero lo curioso es que 3 de esos 4 jugadores que te acabo de mencionar fueron recibidos en Venezuela después del subcampeonato del Mundial Sub-20, como si lo hubieran ganado, como si realmente hubieran sido los campeones. Y le hicieron una caravana innecesaria desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía hasta el Estadio Olímpico de la UCB. Y no bastó con ello, le montaron una tarima
Uno por uno fueron anunciándolos, celebrándolos y cuestión con el público, un tema de animación y demás. Como si hubiesen sido los campeones. Hermano, usted perdió una final. No, porque bueno, Venezuela la primera vez, Mundial Sub-20, imagínate, no era la primera vez en esa competición, pero la primera vez que avanzábamos tan lejos. Y bueno, perdimos por un marcador modesto, 1-0. Y que Peñaranda falló el penal, no se olvide. Pero cuando tú se lo haces a alguien de 18 y 19 años, lo que le estás es alimentando el ego. Y cuando está ese jugador en crecimiento futbolístico y profesional, ya se cree que está tocando el cielo, que es elegido por los dioses, que es el mejor de los mejores, cuando no es así. Y aún hoy en día, 7 u 8 años después, algunos de esos jugadores todavía sacan chapa diciendo que son subcampeones del mundo y que son lo mejor de lo mejor. Cuando, por ejemplo, hay uno que desperdició ese tiempo en Europa y hoy en día está en el fútbol con 27, 28 años. Y eso mismo es parte de la falta de cultura que muchos también están diciendo hoy en día en redes sociales que padecemos. De falta de cultura futbolística. Pero esto no es desde ahorita, esto es desde antes. Porque falta de cultura periodística, no, falta de cultura futbolística. Es como fanáticos no celebrar mesuradamente un cuarto puesto de Copa América. Y duela a quien le duela. Pero haber hecho la caravana que se hizo y la fiesta que se armó en Plaza Venezuela, en Caracas, en el año 2011, después del un cuarto lugar de Copa América, eso fue un error. Porque imagínate con 17, 18, 19 años que tenían aquellos cuando se les hizo en 2017. En aquel momento había jugadores ya de edades de 23, 24, con más conciencia y maduros. Y le hicieron esa caravana, le armaron esa fiesta. Y uno de ellos se atrevió a decir a los fanáticos, hizo un llamado al país para que fueran comprando boletos para Brasil, porque Venezuela iba a ir al Mundial. No se le subió el ego. Por las nubes lo tenía. Cuando lo que consiguió fue un cuarto puesto, repito, de Copa América. El fanático venezolano no es crítico. Se deja llevar, se deja influenciar demasiado fácil. Y repito, el periodismo lo apoya. ¿Por qué? ¿Por qué no? Déjenme decirles algo, muchachos. No cualquier victoria se celebra con golpes de pecho. No por ganar 2 o 3 partidos ya vamos a estar como el meme de que no, tráiganos a Francia, tráiganos a Argentina, tráiganos a España. Pues no estamos ni siquiera al nivel de competirle a una Chile en su casa, que al único equipo que le ganó básicamente fue Venezuela. 2 victorias nada más. Y una fue ante nosotros. Que hasta Bolivia le ganó. Una selección que va con menos 18 goles en la caja de diferencial a disputar el repechaje. Menos 18 goles. No estamos ni siquiera a ese nivel para competirles. Debemos, y ya con esto quiero ir cerrando, dejar de colocar al jugador venezolano por encima del puesto donde realmente está. No nos dejemos deslumbrar por el fichaje de un nacido en Venezuela por un equipo de media tabla en una liga cualquiera de Europa, por ejemplo. Es otro jugador más. Porque déjenme decirles algo. O sea, existe el fútbol élite. Las ligas europeas, las más importantes, las 5, que popularmente se conocen. Y está la élite de la élite, que son los clubes que generalmente predominan
y ganan estas ligas. En la historia de Venezuela no hemos tenido ni uno en la élite de la élite. Solo Tomás Rincón. 19 partidos, 580 minutos jugados. Fueron 6 meses y una asistencia. Fue el único, porque ni siquiera Juan Arango, porque Juan Arango estuvo 10 años en Europa. 10 años. 5 en Mallorca, 5 en Mönchengladbach. Los primeros 5 años en Alemania. Hermano, estaba peleando para no descender. Se salvó de milagro en una de ellas. Y ya lo último, disputó fase previa de Champions. Ni siquiera jugó la Liga de Campeones. Fase previa jugó y la perdió. El único fue Salomón Rondón y Miku también con el Celtic. El único que llegó a cuartos de final de una Liga de Campeones, de una Champions League. Y luego se fue a Inglaterra, jugó en un equipo modesto como lo era el West Bromwich, y en su mejor etapa en el Newcastle decidió irse detrás de Rafael Benítez y fichar en China. No hemos tenido a nadie allá. Y cuando no tengamos a uno por lo menos allí, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no lo hemos tenido? Factores varios. Pero no ha pasado, no ha sucedido. Y hasta que no tengamos alguno ahí, no nos podemos comparar con otros equipos. Porque antes medianamente veíamos a la misma altura, qué sé yo, a Ecuador. Medianamente. Por unos añitos nada más. Al principio de los 2000, después del boom vino tinto y un poquito después con la etapa de César Farías. Pero ya hoy en día no. Ecuador fue segundo, clasificó segundo al mundial. Solo le hicieron 5 goles en 18 partidos. Uno de ellos nosotros allá. Y casi le empatamos y porque bueno, Dios es grande. Era de carambola que le íbamos a empatar. No estamos. Entonces esto es un llamado a la reflexión. No inflemos al futbolista venezolano ni al deportista venezolano en general. Porque como dije anteriormente, hay muchos atletas que los tienen ahí arriba cuando no deberían. No aplaudamos cada jugada como si fuera extraordinaria. No hagamos algo o consideremos que es algo extraordinario que un jugador tire una asistencia para darle la victoria a su equipo en una liga, o que anotó un gol en una jornada 8. ¿Sabes cuántos lo hacen? ¿Sabes cuántos jugadores de cuántas nacionalidades lo hacen? Seamos más exigentes con ellos también, pero con respeto. Seamos más exigentes con el futbolista venezolano con respeto. No por tenerle arrechera, coloquialmente. Vamos a ir, le vamos a tirar odio y vamos a insultarlo hasta la mamá y toda la cosa. Tampoco. Con conciencia, mesura. Y desde el lado del periodismo, seamos más críticos. Entiendo el contexto país. Entiendo lo que es hacer o ejercer esta profesión dentro de Venezuela. Pero por más que sea, no alimentemos el ego del futbolista. Para que después no anden despotricándolos después de que no clasificaron un mundial y diciéndolos que están sobrevalorados, cuando esa etiqueta se la pusieron tanto los aficionados como ustedes. Una vez que el futbolista venezolano entienda que en las buenas se le apoya, pero también se le critica si hizo algo malo dentro de lo bueno, que no se le alabe tanto, es cuando va a poner más pies sobre la tierra, va a comprender un poco más de lo que es esto, se va a autoexigir, y es allí donde puede que muestre su mejor versión y nos beneficie a todos, porque la selección al final es de todos.